hermanos. Bienvenidos, hermanos. Vamos a entrar al estudio, hermanos. Un cordial saludo para los hermanos del Tabernáculo de Cristo, de la Iglesia de Rodai, para cada familia. Un saludo a cada uno de ellos. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. El tema de hoy, hermanos, se llama Las cosas no son como parecen. Las cosas no son como parecen, hermanos. Vivimos, hermanos, en un tiempo, hermanos, donde todo parece normal. Donde al parecer, hermanos, no hay ningún problema. Pasa el tiempo, hermanos, y más se nos olvida, hermano, se nos olvida más que tenemos o que hay un problema, hermanos. El tiempo pasa, hermanos, la raza humana crece, los edificios crecen, hermanos, los comercios crecen, la violencia crece, los tiempos cambian, hermanos, y el tiempo, hermanos, pasa y seguimos en el mismo problema. Muy pocas veces nos hemos puesto a analizar, hermanos, que hay un problema, hermanos, en nuestras vidas. Hay un problema en este mundo. Hay un problema, hermanos, que a veces no lo podemos pensar, hermanos, que en ese problema, hermanos, hay una consecuencia. Las cosas no son como parecen, hermanos. Todo parece bien, color de rosa, parece todo que no hay ningún problema, hermanos. Este gobierno sigue caminando, hermanos, las familias siguen adelante. Pero, hermanos, hay un problema. Vamos a analizar, hermanos, cuál es el problema. Número uno, Dios al principio, hermanos, ha hecho absolutamente todo a la perfección. La naturaleza, hermanos, lo hizo a la perfección. Los animales, hermanos, el hombre, lo hizo a la perfección. Pero escuche bien, hermanos. Todo, hermanos, todo, absolutamente todo, hermanos, cambió algún día cuando el hombre desobedeció. En Génesis capítulo 3, hermanos, nos dice la palabra de Dios, hermanos, que entró el pecado en el mundo por un hombre. Y vemos, hermanos, que por causa del pecado, hermanos, ahora, hermanos, la situación ha cambiado constantemente, hermanos, en este mundo. Las cosas, hermanos, han cambiado. Ahora, hermanos, vemos al principio en Génesis capítulo 3. Si usted va a sus Biblias, hermanos, en Génesis capítulo 3, nos dice, hermanos, antes del capítulo 3, hermanos, en capítulo 1, capítulo 2, Dios nos dice, hermanos, primeramente, hermanos, que Dios hizo toda la perfección. Hizo a Adán y Eva, los animales, la naturaleza, y absolutamente, hermanos, todo lo hizo a la perfección. Y lo hizo de buena manera, porque Él lo dijo que era bueno. Todo lo de la creación era bueno. Lo único que no era bueno, hermanos, que dice la palabra de Dios, es de que el hombre no estuviera solo, que no es bueno que el hombre esté solo. Pero, hermanos, después del capítulo 2, hermanos, dentro del capítulo 3, hermanos, y ya las cosas han cambiado. Las cosas cambiaron, hermanos. Ahora, Dios se arrepiente, hermanos, de lo que había hecho. Dios se arrepiente, hermano, de haberlos creado. Y ahora, hermanos, Dios le quiere poner solución después en el capítulo 3. Hermanos, ahora el hombre, hermanos, tiene continuamente, hermanos, en su corazón los malos pensamientos. Ahora el hombre tiene en su corazón, hermanos, las malas decisiones. Todo simplemente, hermanos, porque no quiere tomar en cuenta a Dios. Dice en Génesis capítulo 6, hermanos, versículo 5, dice en Génesis 6, capítulo 6, versículo 5, y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre por naturaleza tiene la tendencia, hermanos, de hacer absolutamente lo malo delante de Dios. El hombre, hermanos, siempre se inclina a las cosas perversas, hermanos. El corazón del hombre, hermanos, siempre anda maquinando la mayoría de veces las cosas más perversas, hermanos.
Pueden salir de nuestra boca palabras muy buenas, pero hermanos, nuestro corazón, dentro de nuestro corazón es donde salen los malos pensamientos, hermanos, las malas obras, los asesinatos, absolutamente todo. Y vemos, hermanos, que ahora, hermanos, Dios, hermanos, está diciendo que en su corazón, hermanos, el hombre ahora tiene una perversidad. Ahora, hermanos, el hombre es advertido, hermanos, por su mal pensamiento. Mire lo que dice en Deuteronomio, capítulo 15. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 9. Dice la palabra de Dios, el versículo 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Hermanos, el hombre es advertido por su mal pensamiento. Dentro de su ser, hermanos, el hombre siempre anda maquinando lo peor, hermanos, para él, hermanos, satisfacer sus propias necesidades, hermanos, de su propio ser. En Salmos 141, en Salmos capítulo 141, hermanos, Salmos capítulo 141, nos dice la palabra de Dios, hermanos, el versículo 4, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Hermanos, el hombre siempre, hermanos, va a tener en su corazón, hermanos, los malos pensamientos, las malas obras, hermanos. Hay un problema, hermanos, dentro del hombre. Hay un problema. Siempre Dios, hermanos, ha tratado con el hombre, hermanos, pero el hombre, hermanos, siempre quiere ser lo que él piensa, lo que él cree que es lo más correcto. Dios siempre ha tratado con el hombre, no el hombre con Dios, hermanos. Siempre Dios ha tratado con el hombre a través de los años, hermanos. Él ha enviado profetas y profetas, hermanos, y más sin embargo, hermanos, eso significa que Dios quiere lo mejor para el ser humano, pero el ser humano, hermanos, siempre tiene en su tendencia, en su ser, las malas cosas, hermanos. En Isaías, hermanos, capítulo 44, nos dice la palabra de Dios, hermanos, el versículo 22, Isaías 44, 22, nos dice la palabra de Dios, yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hermanos, sabemos todos de antemano, hermanos, que el mundo quiere hacer un lado a Dios. El mundo siempre quiere ser a un lado a Dios, hermanos, pero Dios, hermanos, siempre quiere que el mundo vuelva a Él, porque el mundo, hermanos, lo ha rechazado constantemente. En este tiempo no es la excepción, hermanos. El hombre está tan ocupado, hermanos, en sus quehaceres, hermanos, y en su propia vida, hermanos. Y lo más importante del hombre para él, hermanos, es hacerle daño al mismo ser humano. El hombre es el mismo que se está autodestruyendo, hermanos. El hombre está destruyendo este planeta. El hombre está destruyendo, hermanos, lo que Dios ha creado. Hermanos, algún día el Señor va a traer juicio para cada una de las personas, hermanos, de este mundo. Aún la tierra va a ser juzgada, hermanos. Va a haber un juicio algún día, hermanos, que el Señor tiene preparado, hermanos, para cada persona, aún para la propia tierra, hermanos. Vivimos ahora, hermanos, en un tiempo diferente. Vivimos en un diferente a la creación. Dios lo había hecho perfecto, pero hermanos, Dios ha hecho toda la perfección, hermanos, que en realidad, hermanos, todo lo que Dios ha hecho perfecto se ha corrompido constantemente, hermanos, por causa, hermanos, del propio hombre, por causa del pecado. Hay un problema en el hombre, hermanos. El hombre quiere tratar de tener comunión con Dios, hermanos, pero no se puede, porque en Isaías 59:2, hermanos, nos dice la palabra de Dios que hay una división entre Dios y los hombres, hermanos, y ese es el pecado. Mientras haya pecado en nuestras vidas, hermanos, nosotros
no vamos a poder tener comunión realmente con Dios, hermanos, porque vivimos en pecado. Y esa es la situación, hermanos, que está pasando el hombre. Número 2, hermanos, vivimos en tiempos peligrosos. En 2 de Timoteo capítulo 3, hermanos, nos dice que vivimos en tiempos peligrosos. Pero Jesús ya lo había dicho, hermanos, porque siempre hemos vivido en tiempos peligrosos todo el tiempo, hermanos. Siempre han habido guerras, siempre han habido, hermanos, hambres, han habido persecuciones, hermanos, han habido todo tipo de cosas, hermanos, a lo largo de la historia. Pero, hermanos, ahora no es la excepción, pero les voy a decir una cosa, hermanos. Cada día se está intensificando cada vez más. Antes, las personas, hermanos, se peleaban con flechas, se peleaban con lanzas, con arcos, se peleaban a golpes, hermanos. Los países, las razas se peleaban, hermanos. Ahora ya es todo distinto. Ya no se puede, ya no quieren mandar una bomba, hermanos, así como la bomba de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, en Hiroshima, en Nagasaki, que explotaron, hermanos, y algunos otros misiles o qué sé yo, hermanos. Ahora, hermanos, los gobiernos, hermanos, o el propio ser humano están tratando de mandar, hermanos, guerra hacia otros países, hermanos, por medio de armamento, de química, hermanos, de armas químicas y biológicas. Pero en realidad, hermanos, es que vivimos en tiempos peligrosos. Jesús ya lo había dicho, hermanos, en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, hermanos, el Señor ya nos había dicho. Mateo capítulo 24, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en distintos lugares. Hermanos, vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en tiempos difíciles, hermanos. Jesucristo ya lo había dicho anteriormente que iban a venir tiempos difíciles, hermanos, pero nosotros viviendo en nuestra ignorancia, hermanos, viviendo en el deseo de no estar con Dios, hermanos, cada vez se estaban poniendo las cosas peor, hermanos. Queremos hacer las cosas sin Dios. Queremos mandar a nuestros hijos a la escuela, hermanos, una escuela donde no pongan a Dios. Ponen psicólogos, hermanos, en lugar de que pongan un pastor para que guíe una familia, hermanos, por medio de la palabra de Dios, hermanos, pero no, hermanos, sacan a Dios de sus vidas, sacan a Dios de sus familias, de sus hogares, hermanos, y cada vez están más, hermanos, metiéndose, hermanos, a este mundo, a los problemas de este mundo. Ya el Señor lo había dicho claramente, hermanos. Ya lo había dicho el Señor. Dios siempre ha tratado con el hombre, hermanos. Siempre ha querido que regrese a Él. Pero escuche bien, hermanos. El Señor nos está diciendo, hermanos, que eso es principio de dolores. Dice el versículo 8, hermanos, y todo esto será principio de dolores. Hermanos, estamos viviendo una situación donde estamos batallando con un virus, hermanos, que se llama el coronavirus. Un enemigo, hermanos, invisible que nosotros no podemos pelear, hermanos, con ese enemigo porque no lo podemos ver, no lo podemos mirar, hermanos. Y ahora estamos peleando con ese virus, hermanos, que se está contagiando mucha gente. Y hermanos, y comercios se han cerrado, restaurantes se han cerrado, iglesias se han cerrado, hermanos, y no se ha podido, hermanos, reunir la gente. Ahora, hermanos, vivimos en tiempos, hermanos, donde la gente ya no busca a Dios, hermanos. En Romanos 3:11, hermanos, nos dice que como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, hermanos. No hay quien busque a Dios. Y nosotros, y la mayoría de gente, hermanos, este mundo se está alejando cada día más, hermanos, fuera de la voluntad de Dios. Las guerras, escuche bien, hermanos, las guerras se intensifican. La maldad se está intensificando, hermanos, y el amor a Dios se está enfriando.
Este es un problema, hermanos. Este es un problema que probablemente los cristianos no lo podemos entender, hermanos, no podemos analizar la magnitud del problema, hermanos, porque si allá mucha gente no lo entiende, hermanos, los cristianos debemos de ser sabios para entender estas cosas, hermanos, que esto que está sucediendo es un juicio de Dios. Todo esto que está sucediendo, hermanos, ya está escrito en la palabra de Dios. El Señor nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 32, hermanos. Dice que de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hermanos, el Señor está diciendo, hermanos, que ya está su segunda venida a la puerta de la esquina. El Señor, hermanos, va a pasar, hermanos, como en los tiempos de Noé, hermanos, que Él sacó a su iglesia, hermanos, de las aguas, la salvó, hermanos, de la destrucción. Ahora se va a venir una destrucción en un futuro, hermanos, que mucha gente lo ignora porque no lee la Biblia. Pero escuche bien, hermanos, el Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a venir por su iglesia. Nosotros como cristianos tenemos que estar seguros en quién hemos creído, hermanos, porque en realidad en este tiempo que está pasando muchas desgracias a muchas familias, hermanos, se están muriendo familiares, hermanos, por causa de este virus que está sucediendo, hermanos, pero, hermanos, muchos están aceptando a Jesucristo como su Salvador. No hay ningún problema. El problema va a ser, hermanos, que cuando el hombre está en tempestad es cuando se le ocurre buscar a Dios. Pero ¿qué será, hermanos, cuando ya después se calmen las cosas? ¿Seguirán buscando a Dios? ¿Seguirán buscando a Dios, hermanos? ¿Seguirán todavía, hermanos, aceptando a Jesucristo o poniéndolo como su número uno en su vida, en su casa, en su trabajo? ¿O realmente esto será pasajero, hermanos? La fe no debería ser pasajera. La fe no debería ser pasajera. ¿Por qué sucede todo esto, hermanos? ¿Por qué sucede todo esto? Escuchen bien. El problema, hermanos, de la humanidad no es el desconocimiento de la verdad, sino que debido a la terquedad del ser humano, su corazón se ha entenebrecido, se ha turbado al no tener contacto con él. Es muy clara la palabra de Dios, hermanos. Entendemos cuando nos dice la desviación del ser humano, del hombre, hermanos, por causa, hermanos, de no tener contacto con Dios. Dice en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué se les endurece el corazón, hermanos? No son las cosas de este mundo. Se les endurece el corazón, hermanos, por las cosas de Dios. La mayoría de gente, hermanos, tiene el corazón duro hacia el Señor. Se inclina en muchas cosas, hermanos, que no le agradan a Dios, y el ser humano está siempre, hermanos, separado de Dios. Pero, hermanos, vemos que el centro del hombre, hermanos, pierde el contacto con la realidad, pierde el propósito de su existencia, hermanos, hermanos, y al final se vuelve ingrato el hombre. Es una tristeza, hermanos, que el hombre no pueda entender, hermanos, el verdadero propósito de Dios para sus vidas. Dios quiere lo mejor, hermanos, para la vida de cada persona, pero el problema es de que las personas no quieren a Dios en sus vidas. Oh, sí, si yo salgo y pregunto, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Hermanos, cuando venga el Señor Jesucristo no va a venir por los que creyeron en Él, porque todo el mundo cree. Él va a venir, hermanos, por los que lo siguen realmente, aquel que tiene un corazón, hermanos, realmente sincero hacia el Señor. No nada más en tiempos de necesidad, hermanos. Las iglesias están vacías en estos momentos por la causa de que no nos podemos reunir. Para nosotros, los cristianos, hermanos, es un problema. Pero para los incrédulos, hermanos, es algo normal. También para muchos cristianos que son de doble ánimo, que no acostumbran reunirse en la iglesia, también, hermanos, es algo normal.
La palabra de Dios nos dice que no dejando de congregarse. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Carlos Spurgeon dijo esto, hermanos, acerca de las personas que aceptan a Jesucristo en su corazón fielmente, hermanos, y dicen que tienen fe en Él. Carlos Spurgeon dijo, no es la cantidad de tu fe lo que te salva o lo que te salvará. Una gota de agua es tan verdaderamente agua como todo el océano. Así, una pequeña fe es fe verdadera. Igual,